poder abordarlo sociológicamente e incluso desde cualquier otra disciplina debemos poder trascenderlo. Y es que la música es un fenómeno multidimensional. No es únicamente belleza, es también sonido, y en ese sentido hablamos de física. Y socialmente, bueno, ya lo mencionaron, es identidad, es clase, es comercio. ¿Por qué? Porque la música actualmente no solamente se representa en una sala de cine para su degustación, la vemos en los comerciales. Nos acompaña básicamente en casi todas las actividades económicas. ¿Ustedes han visto un comercial en donde no haya música? ¿Han asistido a un centro comercial donde no haya música? ¿Qué es lo que principalmente se le critica a música como el reggaetón o los corridos tumbados? Y más concretamente al reggaetón. Eso cuando lo vemos desde el lado social, pero ahora vemoslo desde el lado musical. Hay una crítica muy constante que se le hace a estos géneros diciendo que son simples. Dicen que los ritmos son repetitivos, que siempre es la misma estructura. Y es básicamente lo mismo que estaba diciendo Adorno acerca del jazz hace más de 100 años, me parece. Bueno, casi 100 años. Entonces, si ustedes lo ven aquí, por un lado está el contenido de la música. Y eso es más evidentemente social. Por ejemplo, en el caso de los corridos tumbados, la violencia vinculada al narcotráfico. En el caso del reggaetón, la violencia misógina contra la mujer. Pero del lado de la música también hay una cuestión elitista. ¿Por qué? Porque hay una élite que ya no solamente se conforma de la academia musical, sino también de todos los otros géneros, como el metal, el rock, que en algún momento fueron igualmente criticados, pero ya se han legitimado, y actualmente ellos critican a estos nuevos géneros como simples, como violentos, y vamos a decirlo, de alguna manera se percibe una especie de estructura histórica. Y lo que sucede habitualmente es de que quienes han estudiado esta parte un poquito más a largo plazo, lo que llamamos tiempo largo de la historia, se dieron cuenta de que hay un proceso de legitimación entre lo que se llama ruido y lo que se llama música. ¿Hay alguna música que alguien les diga es ruido eso? Por ejemplo, el black metal. Entonces, hay una pauta definitiva que nos ayude a definir lo que es música y lo que es ruido, o lo determinamos socialmente. Y al decir socialmente yo no quiero decir que haya un grupo perverso que diga esto es música. No. En el acontecer social las personas van dándole legitimidad de diferentes maneras, ya sea a través de la comercialización, ya sea a través de una educación musical. Es decir, si ustedes han tomado clases de música no van a percibir la música de la misma manera que alguien que jamás la ha entendido. Pero eso quiere decir que su percepción es mejor, más elevada, diría Adorno. ¿Qué opinan? Entonces, yo creo que el decir, yo soy un académico de la música, yo sé de música, así que lo que yo hago pues está bien y lo que yo digo es la pura verdad, es primero muy egocentrista y segundo creo yo que tampoco está entendiendo el hecho de que la otra persona lo está viendo desde su perspectiva, ¿no? Y creo que es muy válido el punto de vista de cada uno de nosotros, porque si no, pues entonces qué sentido tendría criticar cada cosa, ¿no? Entonces yo pienso eso. Aprieto. Bueno, yo digo que sí es un poco difícil porque el simple hecho de hacer música, ay, güey, de hacer música, por ejemplo, tengo entendido que mucha gente que sigo así como que hace música no sabe escribir música y se refieren simplemente a partituras, o sea, es como que sí tienen, porque no existen porque sí, o sea, sí tienen un sentido, tienen un porqué, y les ayuda bastante, son muy pocos estas personas que hacen como que esta música como que punk, rock, ska, que realmente son académicos de música. De hecho, hace poquito creo que
no sé cómo le llaman, le dicen creo que guitarrazo, que es como que eso no es como que, según como que la academia que estudia la música, no sé cómo se llama, no lo considera como que eso no es hacer música. O sea, el tocar una guitarra sí tiene cierta técnica y cierta práctica, no es como que nada más hacerle así y ya. Entonces, creo que sí se puede sonar elitista o como que clasista, porque pues, cuántas personas tienen acceso a simplemente un buen instrumento y unas buenas y clases para poder estudiar y analizar, como que crear música como debería de hacerse la música, y no simplemente tocar, agarrar una guitarra y como que hacerle así y a ver a ver qué suena. Entonces, el hecho de que igual sean considerados o tomar en cuenta esa idea como que de, no sé si lo sea como que de criticamos o hacemos eso con esos géneros para desvirtuarlos, decir que no sirven, o son para tal vez como que de ayudarlos, no lo sé. Pero sí creo que sí como que hay un sesgo así raro entre estos géneros. Ay, qué lío con este micrófono, de verdad que ya lo vamos a arreglar. Pero bueno, principalmente les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo validan la música que escuchan? No sé si me doy a entender. Les voy a poner mi ejemplo para que se entienda qué es lo que estoy preguntando. Yo, por ejemplo, cuando era más joven, sí era la típica de yo escucho puro rock y metal, ¿no? La verdad. Porque desde mi perspectiva, como vivía en un pueblo, si yo escuchaba banda y escuchaba algún género de regional mexicano, iba a ser como una más del montón. Y sí, era una perspectiva totalmente clasista y eh, una cuestión terrible. Pero bueno, tenía 13 años. Eh, yo validaba de esa manera la música que escuchaba porque desde mi perspectiva, como era gente que no conocía otra cosa más que lo que salía en el radio, pues eso me hacía a mí diferente de los demás. Y de alguna manera, pues eso tuvo que ver mucho con la identidad que yo tenía de mí misma. Entonces, esa era la forma en la que yo validaba la música en ese tiempo, y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo es que ustedes validan la música que escuchan? Gracias. Así. No, no, no. Me siento muy identificada con lo que mencionas porque mi situación fue bastante similar, muy, muy similar. Justo en esa edad, específicamente en esa edad, en la época de secundaria más o menos, que justo es cuando te estás empezando como a conocer, estás intentando ver como cuál es tu lugar y sobre todo pues la música que se escuchaba y como realmente no era algo que a mí me llamara la atención, entonces intentando buscar como mi propia personalidad y sobre todo, sí, definitivamente desde un lugar de superioridad, que después me di cuenta que no era por ahí y a pesar de que sigo escuchando música muy parecida a la que escuchaba en ese entonces, ya tengo una mentalidad completamente distinta y creo que aprendemos a validar la música de distintas maneras y en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? A lo mejor cuando estábamos chicos, pues sí era como para diferenciarme de los demás, ¿no? Esta cuestión de ser única y diferente, por ejemplo, ¿no? O sea, que también es una cuestión de misoginia muy cañona, pero siento que va haciendo por etapas, o sea, ahorita, por ejemplo, que yo ya no pienso de esa manera, que ya tiene rato, eh, justo estaba pensando en cómo valido la música que me gusta y a lo mejor me estoy metiendo en una camisa de 11 varas porque dije que me gusta de todo, entonces está un poquito está un poquito complicado como explicar, pero pues no sé, que me hagan sentir algo, ¿no? O sea, sobre todo que me llame la atención la letra, que me haga sentirme identificada con la letra y también pues un poco pegajoso, o sea, a lo mejor también escucho música que, no sé, por ejemplo, debo tener alguna canción de Peso Pluma por ahí, y no es como que yo me sienta narcotraficante, ¿no? O sea, pero, pues sí, como que depende realmente de tu contexto que estés viviendo en ese momento. O sea, si tú estás como niña de secundaria, pues obviamente vas a validar la música como niña de secundaria que quiere pertenecer o que quiere
no pertenecer también, ¿no? Y ahorita, pues ya con cierta madurez, pues lo ves de una manera distinta, ¿no? En lo personal, intento que la música, no tanto que me deje algo, porque también eso se me hace un poquito, pues a lo mejor no elitista, no, pero como muy pretencioso. Y siento que la música no debe de ser pretenciosa, ¿no? Pero eso es a mi parecer. No sé, justo con las letras, que... Y también yo lo valido mucho viendo, por ejemplo, no sé si mis compañeros hagan lo mismo, pero que hago mis playlists muy específicas, muy específicas. Entonces, justo valido si me gusta una canción. Si digo, va, esta sí me gusta, como que la valido mucho más si la puedo catalogar en las 20 playlists que tengo súper específicas, ¿no? Así de, para llorar en el metrobús, para cuando está soleado, para cuando... Ajá, exacto. Entonces eso me ayuda más a que me gusten más. Sí. Yo, porque si no me voy a... Vamos a ver, vamos a ver. Ya. No, pues creo que estoy como muy de acuerdo contigo, porque siento que igual la forma en que más validamos como la música es sensorialmente. O sea, uno hace un vínculo que, por ejemplo, en lo personal, yo, para que una canción la guarde es porque tiene algo que me recuerda a algo o, perdón, o que me hace sentir algo. O sea, creo que es lo más esencial, el sentir. Si una canción, ya sea X o Y, me hace sentir algún tipo de cosa, algún recuerdo emocional, alguna sensación que me guste, creo que es como el vínculo que deja. Y es lo que empezamos justamente a clasificar, ¿no? Porque catalogamos conforme nos sentimos, pensamos, lo que nos hace justamente vincular. Incluso hace tiempo había leído a Foucault, que tenía una categoría muy especial, que después se transformó en sonotopía, por ejemplo, que es justamente la capacidad sensorial de generar espacios vinculantes a partir de la música para como un tipo de burbuja, digámoslo así. Entonces, eso es, creo que es lo que más nos hace validar las cosas. Y claro, o sea, validamos a partir del contexto social, la particularidad, nuestra actitud, nuestro referente con los demás, que va a empezar a construir lo que socialmente nosotros veamos como gustos. Y claro, también siento que sí hay nociones de, por ejemplo, qué música es mejor o peor. Creo que aunque creemos que tal vez no debería existir, realmente existe porque estamos partidos en grupos sociales. Entonces, cada grupo a partir de parámetros específicos va a clasificar lo que es lo bueno y lo malo como la perspectiva que construimos el otro. Porque por eso existen nosotros, ¿no? Porque partimos de perspectivas que validan nuestra existencia a partir de una diferencia. Pero pues yo le dejaría ahí esa notita como explosiva de yo sí creo que sí hay nociones de elitismo y pues parámetros de diferencia. Para aquellos que están en la transmisión, hoy nos acompaña Orlando Martínez. Bueno, él es egresado de Guamas Capotzalco y pues conoce bastante del tema. Entonces, solamente para que entren un poquito en contexto, porque empezamos un poquito tarde la transmisión. Ya. Fíjense, ustedes acaban de describir la pesadilla de Adorno. O sea, todo aquí clasificado a la música. Hay un libro de Friedrich Nietzsche que fue, de hecho, el primer libro que él publicó y fue su tesis, que se llama El nacimiento de la tragedia. Y él habla de música báquica y música apolínea. La música apolínea es básicamente esta música ordenada, racional, que está encajada, clasificada de cierta manera. Es la música controlada. Y la música báquica es el descontrol total. La música dionisíaca. Y los ritos dionisíacos eran sangrientos, era desollar a un animal vivo mientras se celebraba la festividad del dios. Y toda la música báquica está relacionada más directamente con esta parte más sensorial, más primitiva, por así decirlo, más directa del contacto del cuerpo con la realidad. Y curiosamente, cuando nosotros analizamos esto a profundidad, esa parte, esa conexión con la música y con la realidad es la menos subjetiva. Es la que menos se vincula con todas estas ideas preconcebidas de lo que somos, de la identidad. Es más bien la disolución del yo en la colectividad y más exactamente con la naturaleza.
Habitualmente nosotros estamos pensando la música en función de nuestros sentimientos, tristeza, melancolía, felicidad. ¿Pero alguna vez han experimentado la fiesta a través de la música? La fiesta en donde sienten que pueden perderse definitivamente. En donde hasta incluso les da miedo morir por la música. Porque a final de cuentas en los ritos antiguos, en los más antiguos, lo que se estaba era esa pelea entre la vida y la muerte. Entre la destrucción, la creación. Y actualmente eso es algo que de alguna manera reproducimos en los conciertos, en las fiestas, los bacanales modernos. Pero perdemos de vista al momento de experimentar la música. Lo tribal, que es como lo llamamos, está muy vinculado con eso. Y parte de hacer música, de bailar la música, es justamente eso. No es tan subjetivo. ¿Ustedes se han entregado a eso alguna vez o se han sentido cerca de ello? No, o sea, pues no sé, en alguna boda, no sé, bailando en mi cuarto, pero, o sea, sobre todo estando solo. O sea, no tanto como, o sea, obviamente sí ayuda, ¿no? Cuando tienes más personas. eh, Al final, bueno, esa es otra cuestión, pero sí, o sea, sí ayuda cuando, pues cuando estás en un grupo y que todos están bailando, aunque tú te quieras quedar parado, pues no puedes, ¿no? Pero también lo he experimentado no tan así, pero estando sola, o sea, como disfrutando la música estando sola. No sé si eso, es que no se me ocurre como el ejemplo tan extremo. Sí, esos ejemplos están pensados más en... Bueno, o sea, lo que él habla en ese tipo de ejemplos es que están vinculados ya a procesos muy fijos, ¿no? Como los tribales, lo que tiene que ver con cánticos, rituales, que en la historia de la humanidad pues han generado una vinculación muy poderosa en función de la vida y la muerte. Obviamente estamos en un nivel cotidiano, es un poquito como complicado pensar, porque igual nuestra relación con la muerte y lo que figuramos en torno a ella es muy violenta en ese sentido, ¿no? Entonces, tal vez yo creo que en este punto a lo mejor lo más cercano son como esos conciertos donde de repente sientes que te asfixias y ya no quieres seguir. Podría funcionar, un nivel un poquito más pequeño. Toma mix. Sí, perdón, sí, es que estando marihuano, perdón, manda, Chiles Gambino. Sí, el Chiles Gambino, gran disco. Y el otro, en los conciertos de punk también sí, así como que es que sí se golpean, está feo, salen gente con patadas, está bien rarísimo, pero sí como que es luchar por tu vida, pero siempre recuerdo que es como que si alguien se cae, lo levantan, banda, espérense, hay que levantarlo. Y estos viajes me recuerdan un poco, por ejemplo, a los bailes así como que hacen así en el Zócalo, que son como que esos rituales así como que para más religiosos o no sé, otra cosa. Nunca he ido, o sea, me han contado de esos viajes de ayahuasca que nada más es como que con un tambor, así como que ta, y es como que la música ayudaba como que a conectarse de alguna forma, así como que ese tipo de sentidos. Y más modernamente me acordé ahorita de estos rituales que según yo son los Caligaris, que tienen como que este ritual en sus conciertos, como que todo es fiesta, todo es felicidad, todo está chido. Y según yo creo que también creo que no me acuerdo si fue el de Doors, que era así como que incitaba a la gente a bailar, así como que todo es amor y paz y así, todo chido. Pero sí como que efectivamente la música hace que estas emociones, este tipo de cosas fluctúen. Y ahorita con lo primero que dijiste fue como que esa es la música clásica, me acordé como que esta idea de que entre el caos y el orden, esta idea de que si escuchas música clásica es para estudiar y te hace como que ayudar a ser mejor, así como que, qué chido. Y a lo mucho que he escuchado es como que escuchar lofi, hasta ahí, no sé, es como que lo máximo. De mi viaje de allá, no, no es cierto. Es que están geniales sus ejemplos, pero se han puesto a pensar en la masacre que representa que venga el ídolo pop del momento para las niñas. Es que, bueno, les pondré mi ejemplo de nuevo. Yo cuando estaba más niña igual era muy fanática de Justin Bieber. Y pues
O sea, creo que el sujeto fue de los primeros que eh, representó algo para las personas de mi edad, eh, de ese salvajismo. Por ejemplo, cuando fue su presentación gratis en el Zócalo, pues habían chicas que llevaban 2 semanas formadas ahí. Eh, yo no me quedé muy corta, yo me dormí ahí 2 noches. Y pues fue una salvajada de verdad cuando entramos, porque, o sea, llevábamos ahí pues desveladas, mugrosas, sudadas, no sé cuánto tiempo, y nos metieron así como a la plancha del Zócalo como a las 7 de la mañana. Y pues era de córrele, alcanzar lugar lo más cerca del escenario que puedas, y me vale a quién... No, no me censuran el video si digo groserías. Ah, perfecto. Bueno, pues te valía madres, entonces, a quién empujaras, a quién sacaras de la fila, no, o sea, tú lo que querías era ir hasta adelante y todo. Y pues en ese momento, obviamente con la edad que teníamos, pues no se siente, ¿no? Tal vez ni siquiera entendíamos en realidad qué fenómeno estaba representando todo ese movimiento. Pero está impresionante, en serio, tanta energía, tanta vitalidad. Yo he ido, que les diga, huevo, Melissa. Yo he ido a conciertos de rock y así, y les juro que en ningún concierto he sentido tanta energía como en ese pinche concierto de Justin Bieber. En serio. Y lo mismo después, porque no me quedé con eso, lo fui a ver más años, pero bueno, eso ya es otra historia. Porque sí, porque nuestro país. Y algo parecido, nunca fui a partidos de fútbol, no soy muy futbolero, pero una vez fui a un partido y es como que escuchar la porra es como que de, no lo sé, pero sí les vamos a ganar, que sí, no sé. Entonces sí es como que está fuera de sí podemos, o sea, sí es como que dar tu vida por algo, en este caso un partido de fútbol o tu país prácticamente. Entonces sí es como que como que ya como que caché la idea de la vida prácticamente y en esta idea de la música hace que puedas dar incluso tu vida por algo. Es como que, ah, ok. Sí, igual me siento muy identificada, la verdad, y creo que se me hace interesante la cuestión de género, ¿no? De cómo para las niñas, por lo menos estos últimos, no, últimos años, no, o sea, los virus, para empezar, ¿no? O sea, ya tiene rato la relación que tenemos las mujeres con la música y con los ídolos musicales, ¿no? Y que es muy fuerte, ¿no? Y cómo, digo, no quiero decir los hombres no lo tienen, pero lo manifiestan de maneras distintas, por ejemplo en el deporte, ¿no? O sea, justo siempre hay ahí un pique, ¿no? Clásico de, ¿por qué ustedes están chillando? Porque vino Taylor Swift y nosotros les contestamos de por qué chillaste cuando perdió tu equipo, ¿no? O sea, entonces, lo... justo. Entonces, lo manifestamos de maneras distintas, pero sí, definitivamente la cuestión de el fanatismo, sobre todo en mujeres, es algo impresionante. Y justo, tú lo viste con Justin Bieber, a mí me tocó con One Direction, entonces, o sea, sí, sabes, sí, sé perfecto de qué estás hablando, o sea, se forma, y bueno, eso me imagino que lo vamos a hablar a lo mejor al ratito, la música forma comunidad, pertenencia, ¿no? Claro, y también pues refugio, sobre todo para mm, pienso, por ejemplo, en las niñas en esa edad, ¿no? O sea, y digo, también tiene sus problemas, ¿no? No son del todo lugares sanos. Eso sí pienso. Incluso ahorita, que ahorita, bueno, tiene un rato que me empezó a gustar mucho Taylor Swift, igual me volví a meter como más a los fandoms que ya había alejado por completo, que había dejado en mi época de One Direction, y no son lugares del todo sanos. Y me imagino que igual en los deportes, ¿no? O sea, sí hay bastante toxicidad que viene de la mano de voy a dar mi vida por esta persona, ¿no? O sea, que dices como, uy, toca tantito pasto, no sé, o sea, la verdad. Pero, y se ve, por ejemplo, en el bullying que hacen, o sea, que se hace entre los mismos fans de otros artistas, otros equipos en internet. Eso es impresionante. Digo, en One Direction me tocó estando un poco más chica, entonces no estaba tan metida en internet como a lo mejor ahorita,
pero sí son cosas bien locas, sí ve uno cosas bien locas en esos lugares, o sea, hay momentos de, o sea, de que, no sé, los demás, pero sí es un clásico así de momentos icónicos del fandom, X, ¿no? Y ponen cosas así bien locas de la vez que una chava, mintió y dijo que estaba embarazada de Justin Bieber, ¿no? Cosas así. O, o la vez que, en el de fan de Taylor Swift, ¿no? La vez que a una chava la metieron a la cárcel porque, este, cosas así. Sí, real, sí. O sea, sí, pasan cosas muy interesantes alrededor, pero bueno, a lo mejor esto ya es desviarnos un poquito, porque al final el tema de la música es muy grande, ¿no? Como mencionaban, es multidimensional y esto ya es más hacia la cuestión social, hacia la cuestión de pertenencia de grupos, etc. Pero sí es muy intenso y también el hecho de que pues empezamos, digamos que a una edad bastante joven, está interesante eso también. Y cómo nos afecta también a futuro, ¿no? Cómo nos relacionamos con otras personas cuando formamos parte de, a lo mejor unos más intensos que otros, pero de alguna manera también nos precondiciona cómo actuamos en general con otras personas. Ahorita mencionaste lo del género y dices que está un poquito como desvinculado, pero no. En el mito de Penteo, justamente la muerte de Penteo es porque se mete en el, o más bien observa, el rito de Dioniso. Y era exclusivamente de mujeres. Entonces, el rito dionisiaco era exclusivo de mujeres. Y ellas, pues básicamente, se entregaban definitivamente a esta naturaleza. Pero Penteo, al verlo por accidente e inmiscuirse en el mito, termina siendo la víctima. En vez de desollar al lobillo, desollan a Penteo, ¿no? Entonces, en la mitología ha habido una corriente que se dedica a estudiar cómo la parte de la feminidad ha sido reprimida en la organización de la sociedad y en la expresión artística incluso. Se ha hablado de que en determinado momento la mitología da un giro para dar preferencia a las deidades masculinas como impositivas del orden. Y toda la parte de la feminidad siempre suele estar vinculada con esta parte del salvajismo, de la naturaleza desatada. Pero al mismo tiempo es parte de la creación. ¿Por qué? Porque los mitos dicen el hombre no puede crear por sí solo, solamente a través de su razonamiento. En cambio la mujer es la creación, forma parte directa en la creación misma de la vida. Entonces, ahí sociológicamente, no digo que sea partícipe de todas estas opiniones, sino sociológicamente, ha seguido una corriente muy interesante que incluso diferentes pensadoras feministas han retomado, en donde se habla justamente de que a través de la cultura, la música, la literatura, la mitología, todas las figuras de culto femeninas han sido ocultadas definitivamente debajo de toda la construcción mitológica basada en lo masculino. Y actualmente se está tratando de retomar en algunos lugares y a partir de algunas corrientes todo esto para ver qué partes de este supuesto caos que se ocultaba de lo femenino en la naturaleza humana es realmente útil y permanece y realmente tiene un valor que siempre ha estado ahí pero se ha tratado de reprimir. Entonces son discusiones muy interesantes que si nos desviamos por ahí sí ya nos vamos a ir definitivamente a otro lado, pero quizá podría llamarte la atención. La mitología ha abordado mucho en ese sentido. Y bueno, estábamos con la parte, mencionaste la parte de la comunidad. Entonces, lo interesante con las sociedades actuales es de que justamente lo que se critica mucho es la parte de la subjetividad cada vez más fuerte en la que nos estamos hundiendo. Y es interesante darse cuenta de que son los movimientos musicales menos subjetivos los que disrumpen más en el sistema. Y es una contradicción interesante porque Adorno decía que justamente aquella música que se sale de lo que es la sociedad habitualmente es la que es más auténtica. Pero han pensado, por ejemplo, en la música de identidades indígenas. Su música es casi completamente colectiva. Y sin embargo, ahí está decidiendo totalmente
de la sociedad hegemónica actual. ¿Por qué? Porque al reafirmarse como comunidad a través de la música, está oponiéndose al orden hegemónico que impone la individualidad. La forma en la que se experimenta la música de otras identidades es muy diferente a la forma en que nosotros la experimentamos. ¿Ustedes han escuchado son jarocho? ¿Les gusta? ¿Alguna vez se han preguntado cómo lo vive un jarocho? ¿Lo han bailado? ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues sí lo he vivido como muy, ¿cómo decirlo? Directamente porque mi familia es de Veracruz. Entonces, justamente cuando fueron mis 15 años, como yo estuve en un ballet folclórico, quise enfocarme en los bailes de quinceañera, específicamente en los típicos de Veracruz. Y mira, ahorita no me preguntes exactamente de los nombres, ya no me acuerdo, pero por ejemplo me acuerdo de la bruja, me acuerdo de el colás. Ay, no me acuerdo, hay otros dos muy específicos. Eh, el querreque, ujú, justo. Pero bueno, desde mi forma de verlo, obviamente fue algo más como para honrar mis raíces. Pero ya viéndolo cómo lo gozaron mis familiares de Veracruz, de que, o sea, se ponían a gritar y hacer pues bulla y toda esta parte, o sea, incluso ellos mismos sabían cómo hacer como que seguir como que el sonido con sus palmas, con la misma, con los mismos soniditos que hacen es que hacen un sonidito como de gritito, como de, no sé exactamente si tiene un nombre, disculpen mi ignorancia, pero fue muy bonito verlo desde ese lado, porque aunque yo lo había estado pues practicando por medio de la escuela y todo eso, vivirlo de esa manera con personas que se identifican con ello, que lo viven y que lo crean, fue como muy pues apasionante. Esa es como que mi experiencia. No sé si... Bien, sí, la parte de la comunidad. Entonces, fíjense, primero estábamos hablando de cómo se hace la música, de lo que representa la música por sí misma. Pero sociológicamente también está la otra parte, que es la parte de la escucha, el cómo percibimos la música. Hasta el momento ustedes han dado su experiencia como escuchas. ¿Alguna vez han hablado con un músico, con un compositor? Bueno, están hablando con un músico, yo soy violinista. Pero aparte de mí. Él estudió en Fundación Azteca y a él le gustaba mucho la música. Entonces él aprendió a tocar el trombón. Y justo fue por él que yo empecé como a salir de esa burbuja que les comentaba al principio, porque a él le gustaba mucho a Willy Colón, la música de Willy Colón, el sonido. Yo no entendía porque pues yo la relacionaba simplemente con, pues bueno, con las fiestas, ¿no? Pones a Willy Colón y siempre lo escuchas en fiestas. Pero de repente cuando empiezas a hablar con alguien que tiene ya el oído como muy bien practicado de dónde van los sonidos, qué es lo que tienes que escuchar, qué es lo que escuchas, de repente es como un boom de, wow, güey, un chingo de cosas que hay en toda esa música que ni siquiera tú le prestas atención. Para ti es como, nada más es el tambor, ¿no? Pero de repente es el tambor, el trombón, la trompeta, los coros, no sé, o sea, un millón de instrumentos. Y a mí me gustó mucho eso porque fue como, güey, es como poder ver algo que tú no ves por sí mismo, ¿no? Entonces, igual cuando hablas con esta gente, porque igual tengo un amigo que es baterista, me hablaba de cómo toma los tiempos, que el ritmo, todo ese rollo, y yo como de, güey, ¿cómo es posible que yo paso por alto eso y simplemente estoy en el camión como así? Cuando tú tienes una técnica, una teoría, el por qué se hace lo que comentaba él, o sea, él tiene un por qué se hace eso, por qué se sigue ese ritmo y ese tipo de cosas, a mí me dejó la verdad muy pendejo porque fue como de, güey, o sea, tú le disfrutas pero no le prestas atención y no comprendes ciertas cosas y cuando estas personas que tienen muy bien definido el oído te dicen, oye, pues ve lo que hay aquí a tu alrededor, es un super boom. Gracias. Ahorita que estaba mencionando el compañero, pues esta parte de escuchar la música y ver los tiempos, pensar más que como escucha, como creador, me pareció pues muy interesante porque justo es algo que no todo el mundo hace, o sea, como que lo damos por, sí, por olvidado, pues. Y
estaba pensando un poquito en Adorno y recuerdo que cuando vimos el tema de la teoría crítica y Adorno y toda la escuela de Frankfurt, justo el comentario que yo llegué a hacer en la clase cuando estaban hablando sobre el jazz era que a mí me parecía muy raro que Adorno criticara el jazz, porque el jazz, digo, el ejemplo lo puse porque Adorno fue el que lo puso, ¿no? Y échenle la culpa a él. Pero tiene su chiste también hacer jazz, o sea, como yo lo que dije en esa clase fue como de, no entiendo por qué lo está criticando tanto si hacer jazz es bastante complicado también dentro del caos que él mencionaba o que del que se cree que representa el jazz, ¿no? Que como que muchos instrumentos así, pero tiene su chiste, tiene un orden, ¿no? Y justamente luego este tipo de comentarios, ¿no? De, ay, es puro sonido, es puro viene desde un pensamiento elitista y pienso también en la música urbana, ¿no? O sea, como al igual que el jazz que nació del movimiento pues negro, o sea, al final viene y el nacimiento del jazz tiene que ver con pues los derechos civiles de las personas negras, como la música urbana también es parte de, o sea, es un reflejo y es música de, empezó como música de protesta, ¿no? Y tiene su chiste hacer música urbana también, o sea, no es tan sencillo, pues, o sea, no sé, ¿alguna vez vieron los videos de este señor? ¿Cómo se llamaba? Antes lo pasaban mucho en Facebook, pero Chombo, Combo. Sí saben quién, es un señor que sabe mucho de música urbana, que tiene una voz así como así, y es muy bueno. Y me gustaban sus videos porque iba más allá, o sea, como que explicaba de dónde, por qué, y eso es lo que también me gusta mucho de la música, el aprender de dónde, por qué salió este género, por qué están hablando de este tipo de cosas, qué los influenció, pero bueno, eso es otra cosa. El punto es que estaba pensando en la música urbana y regresé a esta parte de la música más subjetiva es la más disruptiva y pensé en esta cuestión también económica, ¿no? De cómo nuestro sistema económico también afectó a la música y afecta a la música y cómo la cambia, en especial el capitalismo, ¿no? Básicamente. Y cómo la música disruptiva, al validarla y al pasarla por todo este proceso económico, la vuelve pues comercial, ¿no? Un ejemplo es el reggaetón. O sea, cómo realmente la música urbana empieza como música de protesta realmente y ahorita perdió por completo ese significado. Eso y otros géneros también, ¿no? Que no sé, digo, a lo que me refiero es que pasa como por esta maquinita y la convierte por completo y le quita de su significado original y eso me parece grave hasta cierto punto, ¿no? Era justo lo que comentabas, ¿no? De la música pura, que ya pasa a partir como retomando tu ejemplo, o sea, ya cuando pasa por ese ciclo, yo creo que ya pierde como su identidad de lo puro, ¿no? Porque ya se vuelve un medio de aceptación más público. Ajá, ándale, justamente. Me quedé pensando ahorita en lo de lo que dijiste de lo económico y lo de la música pura clásica, era como que de, bueno, ¿y qué acceso teníamos a ese tipo de música? Tal de hacer memoria y estaban todavía, bueno, a mí me tocó todavía los CDs, los piratas, no tenía para comprar originales. Entonces si ibas al tianguis y la música no era raro que el puesto de música tuviera música tan variada, era como que nada más había mixes, reggaetón, rock y nada más. O sea, no era, sí era un poco difícil incluso acceder a ese tipo de música un poco más elitista, clásica, como que por así decirlo, más pura, porque no lo vas a encontrar en un tianguis. O sea, y incluso también y si lo quieres buscar en ese momento todavía estaba Mix Up, todavía era así como que era como una pequeña fila de música como que, es interesante y si no es como que esperarte a que venga de otro lado así tal cual y pagar más por ese tipo de música. Entonces era como que es igual dependiendo como que tus capacidades económicas que tuvieras para poder acceder a ese tipo de música. Y antes quiero pensar que era más difícil con los cassettes, con no sé, con los vinilos. Ahorita pues, es muy fácil agarrar Spotify, pero sinceramente no es como que mi playlist tenga, no sé, Vivaldi, güey. ¿Sabes? O sea, entonces es como que igual un poco interesante cómo podemos consumir música antes y qué tan difícil podía ser. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, bueno, es que siento que es como muy rica esta conversación.
porque igual tocamos como varios puntos, ¿no? O sea, el primero es la producción musical, que implica un proceso de validación, de conocimiento para poder generar algo, ¿no? También está el proceso que comentas tú, por ejemplo, que es como esta divulgación, que también se llega a capitalizar bajo ciertos contextos. Y están, por ejemplo, lo que es la comunidad. Por ejemplo, hay algunos conceptos que se hablan, por ejemplo, de comunidades emocionales, que es un efecto muy particular que hace la música. Si bien es cierto que la música es un lenguaje universal, que cualquiera puede oírlo, y eso tiene que ver porque el oído es el único pues órgano que no puede censurarse, porque siempre estamos oyendo aun cuando dormimos, pues cómo se vincula, ¿no? Emocionalmente con otras personas, que viene justamente los sentidos de protesta. El conflicto con las protestas es que las protestas son momentos históricos latentes que se apagan, o que se diversifican y cambian de objetivos, o que se van transformando con el tiempo. Es por eso que ese vínculo con la música va cambiando, y ahora sí, cuando el capitalismo puede lograr capitalizar algunas emociones y algunos sentidos como son a través de la música, pues se genera lo que hablamos de este entorno musical, ¿no? Que no es una coincidencia que, por ejemplo, tú y yo consigamos puros CDs baratos del salsa y de este rock cuando éramos batillos, porque no había de música clásica, porque también corresponde a una comunidad organizada que ha generado un elitismo a través de la música clásica, como se nos ha enseñado, ¿no? Y esta noción, ¿no? De en qué pensamos cuando hablamos de música, porque a veces lo más complicado es que la sociedad en general siempre ha sido culocentrista, siempre aprende y entiende de lo que ve, pero ¿qué pasa cuando no lo ves, cuando solo lo escuchas? Es ahí cuando empieza en colapso nuestra interpretación y recurrimos justamente a los referentes. Cuando pensamos en música, pensamos en los músicos con el pianito y con el arpa, como si estuviera integrado automáticamente. Pero eso es justamente un proceso que se nos ha ejecutado desde niños, porque es a lo mejor lo que nuestras comunidades musicales que podrían llegar a ser, pues nos dan, ¿no? Porque es también a los que se ha orillado. Y además, pues pensar que toda producción musical tiene un origen y tiene un contexto que puede responder a sistemas culturales y tradicionales, a sistemas de protesta, a sistemas comerciales o incluso a sistemas académicos. Pero pues yo ahí dejo ese puntillo. Verga, ¿cómo llegaste? Ah, sí. Ah, bueno, es que ya comentaron muchísimas cosas, pero recuerdo que la semana pasada yo comenté que, bueno, la semana pasada hablamos del cine y yo comenté que el ser humano tiene esta necesidad constante de estar haciendo arte. Es algo que tenemos y yo creo fielmente que es difícil que lo perdamos. Es muy difícil que perdamos esta necesidad, porque al final de cuentas eso. Y cuando estaban hablando de los partidos y los equipos de fútbol y así, recordé que justo este año, bueno, a mí no me gusta el fútbol, incluso mucho tiempo dije que lo odiaba, pero tengo la fortuna y desfortuna de andar con un FIFAs. Entonces, entonces, este año mi novio me llevó al Estadio Azteca y yo nunca había pisado un estadio. Y para mí fue como impresionante y a mí me estaba llamando mucho la atención y me dijo, es que, o sea, él me dijo, es que te ves rara, le dije, es que estoy como analizando todo, porque más allá del partido, o sea, yo estaba viendo como la cuestión social, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención era la música, porque estábamos, todavía me fue a meter al lado de la porra, y, y estábamos justo allá al lado de la porra y tenían unos tambores y estaban con sus porras y así, y a mí me llamaba mucho la atención, porque dije, pueden estar viendo el partido, pero siempre existe esta necesidad de musicalizar las cosas. Siempre tenemos esto de musicalizar, incluso en las protestas, con lo que estaban mencionando ahorita, y eso me puso a volar mi imaginación en cuestiones latinoamericanas. Apenas igual este año fui a una exposición de fotografía de Víctor Jara. Qué dolor ese. Y me acuerdo que cuando iba yo hacia la exposición, pues busqué en Spotify, muy contradictorio, ¿no? Busqué en Spotify las canciones de Víctor Jara y las iba escuchando en el camión y fue como muy, no lo sé, te pone a pensar, porque la música siempre va a dejar, bueno, las personas siempre vamos a dejar huella y ¿cómo se llama? Una herramienta para dejar esa huella puede ser la música.
Y creo que ya es todo lo que podía aportar. Ahorita que estabas mencionando que pues Víctor Jara creo que es un muy buen referente en cuanto a música que te haga sentir algo, ¿no? Sobre todo la música de protesta en general. Me puse a pensar qué hay de estas canciones, o ustedes qué opinan sobre la música que no te deja nada. O sea, una de dos, o que no te deja nada, o sea, que no te hace sentir así. Bueno, más bien estaba pensando como en la música que muchos críticos luego dicen que es como muy vacía o muy comercial, o bueno, no tiene nada de malo la música comercial, pero sino que dentro de la misma música comercial es plana, espantosísimamente plana, o sea, que no, incluso dicen que no tiene alma. Y pienso que es como un... em, existe definitivamente ese tipo de música, ¿no? Hecha sin... O sea, porque justo puedes tener las habilidades, puedes tener el dinero para contratar tu hora en una cabina, ¿no? Pero pues que le pongas cariño, que le pongas amor, que le pongas empeño, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Y pienso mucho en esta cuestión de la capitalización de la música y en TikTok, por ejemplo. Y cómo incluso ahorita, no sé si ustedes han escuchado, que es muy complicado para los artistas nuevos, chiquitos sobre todo, que los quieran firmar en, pues, en las clásicas disqueras si no sacan una canción viral, por ejemplo. Y si les dicen como de, o sea, sí, cantas chido lo que quieras, pero regresa cuando ya tengas una plataforma. Cuando ya tengas, no sé, 50,000 seguidores en TikTok y que tu canción se haya hecho viral. Y entonces ese intentar perseguir una canción viral, que sobre todo son canciones eh, no sencillas, pero como que, ¿cómo explicarlo? Se adecuan a la estructura de TikTok, por ejemplo, que tiene que durar poquito, que te tiene que servir para hacer videos, que te tiene que servir para hacer chiste, ¿no? O sea, como en TikTok, para que sea un trend, ¿no? Y pues ahí se va perdiendo mucho de la cuestión importante de la música, creo yo, o sea, pero bueno, digo, es que justo hay de música comercial a música comercial, ¿no? Pero sí pienso en ese tipo de música que de plano no tiene alma, o sea, hay música comercial que sí, mi abuelita podrá decir, ay, ¿qué es esto? Pero dices, ah, pues a mí me gusta, me hace sentir algo. No sé, por ejemplo, mucha gente se quejaba del pop en su tiempo, ¿no? Y la acusaban de música comercial, música sin alma, bla, 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 ese tipo de cosas. Pero pues sabemos que eso no es cierto. Estoy pensando más en esta cuestión de pues cómo capitalizaron la música y le hicieron, no quiero decir, sí, o sea, como desalmada, pues, o sea, y a lo mejor y si pueden pensar en alguna canción en TikTok que ustedes hayan escuchado que nada más le hicieron para TikTok. Y que es como, me gusta, o sea, está buena, está mala, está mal que la critique, tiene alma, no tiene alma, me estoy sonando como mi abuelita, no sé. Como decía mi abuelita, para gustos los colores. Bueno, justamente los temas, aunque parecían irse, terminaron confluyendo interesante. Un comentario rápido, ya que mencionaste a Willy Colón. Adorno se habría muerto si hubiera escuchado a Richie Ray porque hace salsa poniendo a Chopin en medio. Entonces, es una cosa muy rara y sin embargo es muy hermosa. Sobre lo que mencionas de la música sin alma, fíjense, es muy interesante que a final de cuentas estamos volviendo a lo mismo, a preguntarnos si la música es relevante y cuál es su importancia. Entonces, más que ver la música, vean la interacción entre las personas. La música es algo que viene de alguien hacia alguien, ¿vale? Y lo interesante de la música es que a pesar de estar codificada, los códigos que maneja suelen ser universales porque dependen exclusivamente del sonido, sin un conjunto de símbolos y signos tan concretos como lo son las palabras. Aunque nosotros escuchemos una canción en inglés, si la música maneja ciertas tonalidades, ciertas armonías, nos puede parecer triste o nos puede parecer feliz y más o menos entendemos de qué va la cosa. A veces nos llega a pasar que vemos la letra y es totalmente lo contrario, ¿no? Pero la música en general nos da una idea así. Y aquí estamos hablando de una relación muy interesante
entre diversos individuos, tiempos y contextos. Yo estudié un tiempo la carrera en etnomusicología y en un momento dado nos hacían preguntarnos cómo funcionaba la música en la interacción. Y yo planteaba que tomando el ciclo de comunicación teníamos un emisor, un receptor, un mensaje, un código y una retroalimentación. Pero la música no es tan sencilla. Mi argumento era que no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque el receptor puede haber muerto hace 500 años. Y el receptor no es ni siquiera directamente el compositor, sino es el intérprete o el conjunto de intérpretes que están haciendo música en ese momento. Ahora, cuando yo canto una porra, cuando canto en conjunto en una fiesta, ¿ustedes han puesto a pensar que tal vez el estado anímico que están experimentando es muy similar o exactamente el mismo que las personas que están a su lado? De alguna manera, la música nos hace trascender nuestra subjetividad incluso más allá de las palabras mismas. Cuando uno da un mensaje a través de las palabras, ya sea escritas o habladas, tiene una idea concreta, pero las discrepancias sobre los significados pueden ser muchos. La música también, pero hay momentos musicales muy concretos en donde pareciera que es completamente distinto. Es justamente esta parte en la que yo les mencionaba hace rato, esta especie de conexión como muy directa con el otro y con la realidad más allá de nosotros. Que ustedes han cantado seguramente alguna porra o han estado en un concierto en donde todo el mundo canta exactamente lo mismo y probablemente sienten exactamente lo mismo. Quizás se acuerdan de diferentes personas que fueron sus exnovios, pero sienten más o menos lo mismo. Y es que lo interesante en la cuestión de lo social es que justamente lo que nos preguntamos es, si somos seres individuales y cada cabeza es diferente, es muy complicado que salga de sí misma y haga al otro comprenderlo, ¿por qué nos podemos comunicar? ¿Por qué nos podemos organizar? ¿Podría ser que la música originalmente fue como la primera parte de la societalidad? Es una pregunta que muchos se han planteado. ¿Por qué? Porque antes de formular palabras, tuvimos que coordinar sonidos. Es decir, para que ustedes pudieran comprender ahorita lo que yo estoy diciendo, deben de haberse formado en todo el lenguaje español. Y el lenguaje español no es más que la estructuración del sonido que yo emito con mi boca, que ustedes reciben y ya tienen codificado aquí en su cerebro. Pero la música no. Si yo traigo mi violín y toco una pieza, puede que les guste, puede que no. Y no tendría ningún significado. Hay piezas que están compuestas completamente sin ningún sentido concreto, es decir, no está dirigido a un sentimiento o a una idea. Un buen ejemplo es Bach. Bach y los músicos de su época, sobre todo lo que trataban de hacer era experimentar con el sonido. Obviamente tienen muchas piezas que tienen un sentido concreto. Bach era religioso y tiene la Pasión de San Mateo, la Pasión de San Juan. Tiene piezas dedicadas a cuando falleció su esposa, etc. Pero también tiene otras que fueron hechas única y exclusivamente con el objetivo de crear música bella. Como las variaciones Goldberg, toma un tema y lo va variando. Entonces, ahí es donde entra otra vez la polémica de la música pura. ¿La música tiene que tener un sentido necesariamente? Los grandes puristas de la música dicen que no. Pero la mayor parte de las personas lo vivimos como un sentido. Siempre tratamos de atribuirle un sentido, la belleza. Incluso quienes dicen que debe haber música pura, desligada de todo sentido, le están dando el sentido de belleza pura. Entonces, sí, un buen ejemplo es lo que dices, TikTok. Pero, por ejemplo, ¿por qué nos llama la atención tanto unirnos a la tendencia del momento? ¿Por qué tantas personas se ponen a hacer el mismo baile, a repetir la misma canción? ¿Qué es lo que nos dice esto de nosotros, como individuos dentro de una sociedad? ¿Por qué quiero hacer lo mismo que otros? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿O han tratado de entender por qué? Pues, independientemente de si han hecho TikToks o no, si siguen o no, sabemos que siempre hemos tenido un gusto o un hobby, lo que sea en específico, que nos da ese sentimiento de pertenencia. Volvemos a lo que comentábamos hace rato, o sea, cómo incluso nos ponemos hasta agresivos por defender algo que creemos que es parte de nosotros y que nos da cierta identidad. Entonces, pues, por ejemplo, con esta cuestión como de los bailes de TikTok y todo eso,
Creo que nosotros ya por la edad que tenemos casi no nos hace sentirnos identificados. Pero pregúntele a sus primos, hermanos más jóvenes, lo que sea. Es justo igual de lo que hablábamos en sesiones pasadas. Es ya una manera en la que ellos se relacionan, se identifican, prefieren estar en esa, ¿cómo decirlo? Hacer de eso su cotidianidad que interactuar incluso con personas físicamente. Y bueno, como les decía, tal vez a nosotros ya no nos hace sentir como tan identificados por ese lado, pero a ellos sí es importante porque es parte de lo que están viviendo, así como en algún momento para nosotros fue importante, no sé, por ejemplo, por volver al tema chusco, ¿no? Justin Bieber o One Direction o no sé, alguna banda de punk que estuviera de moda en ese tiempo o algo en específico. Todos tenemos algo en específico que nos hizo sentirnos como cerca de algo y queríamos hacer de eso como que nuestro sello personal. Y pues con la música muchísimo más. Siempre, incluso lo que escuchamos hoy en día, creo que aunque ya lo vemos desde otra perspectiva, esa perspectiva creo que se amplió porque el imaginario colectivo se ha ampliado. Ya no es como de que, pues, si escuchas a tal banda ya no puedes escuchar tal cosa porque ya no eres fanático de verdad o eres un poser o todas esas cosas. Creo que tiene mucho que ver con eso de que precisamente el imaginario colectivo ya nos permite ver esta interacción, porque ahorita ya lo que se ve mal es como que alguien se ponga en plan de, ay, no, yo nada más escucho esto, porque es como de, ay, pues qué payaso. O incluso ya no te permite también como que tener esta interacción, eh, por ejemplo, con el reggaetón. Creo que muchos empezamos a escuchar reggaetón no porque verdaderamente nos gustara, sino porque era lo que escuchaban los demás. Y si no te gustaba o si lo rechazabas o lo que sea, te terminabas aburriendo en la fiesta, porque fiesta a la que ibas, fiesta donde había reggaetón. Entonces, pues a final de cuentas, estos procedimientos sociales pues nos terminan como que eh, pues atrapando, aunque no queramos, ya sea por cortesía, ya sea por ser sociables, por cualquier razón, pero pues nos termina atrapando a todos. O alguien aquí, por ejemplo, de plano ha dicho, no, yo no voy a una fiesta porque van a poner reggaetón, o van a poner al Peso Pluma, o van a poner a lo que sea. Pues no, te lo chutas, o sea, la verdad, es como de, pues ya, vale madres. Este, a mí me pasó hace poquito, justo con la verdad, con los corridos tumbados y todo eso, porque empecé a verlo como desde otra perspectiva y dije, pues no está mal. Y así, o sea, y así con muchas cosas y así nos seguirá pasando y pues es parte de... No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Sí? Bueno, es que ahorita me quedé con el comentario igual de la compañera de esta música viral, así plana, seca. Y no me acuerdo quién lo dijo, dónde lo vi. Que era, y es una pregunta que me hacía como que actualmente, que era como de esos grandes artistas, que son como que los top, por ejemplo, por ese momento, es que siempre me pregunté como que o sea, ¿realmente ellos escribirán? O sea, como que para mí, porque tienen una disquera detrás, entonces sí es como que hay mucha gente atrás de una canción, y es como que alguien lo mencionó así como que ¿has visto los créditos de un disco que son muchas personas? O sea, es como que de un músico, un productor, un escritor, todos es como que por algo pegan, o sea, por algo por algo están en el top. Y aparte de que toda la gente, como que los medios que tienen comprados, que lo tienes en todos lados, sí me llegué a este punto como que bueno, o sea, Maluma realmente escribió Cuatro Babies para mí, o sea, sí lo escribió él, o alguien le dijo, tú canta esto, está chido. Ajá, entonces fue como que, no, y recordando lo que dijo compañera, como que Víctor Jara y todo eso, es como que a lo mejor es un poco más fácil empatizar con ese tipo de personas porque estás viendo que Víctor Jara escribió, o sea, no es como que, obviamente vivió cosas y él lo escribió, y es como que está tocando la guitarra y así con miles de personas más, ¿no? Está Juan Gabriel, no sé, Julio Jaramillo, Ed Maverick, así como que es como que obviamente ellos lo escribieron y sientes una conexión un poco más personal entre el músico y yo que lo estoy escuchando, a que no sé, escuché no sé, una canción de Bad Bunny en el metro, en el camión cuando venía para acá, y es como que órale, está chida,
pero ubico Bad Bunny y a lo mejor ni siquiera igual, así como que la gente que está detrás es como que esto va a pegar porque sí, así lo dicen las estadísticas y así lo hemos estado vendiendo todo ese tiempo. Entonces como que así como que esta forma de empatizar como que con el músico, por así decirlo, siento que es un poco más fácil, es un poco más normal si lo ves y ves que él está haciendo la música a una persona atrás. Bueno, yo quería comentar que lo que dice el compañero me pasó mucho tiempo y de hecho creo que me sigue pasando, o sea, lo que dice de escuchar cierta música porque le encuentro un sentido y le doy empatía a- al, al, al músico, al compositor. En una ocasión yo dije, bueno, tenía una cuestión de quién es mejor artista, José José o Juan Gabriel. Esta cuestión la vi en Facebook, o sea, era una encuesta en Facebook y yo lo cuestioné a mis amigos y a varias personas y entonces yo tenía como así coraje de cómo va a ser mejor José José que Juan Gabriel si él no escribía sus canciones. O sea, yo tenía este coraje, o sea, yo decía, pues si él no escribía sus canciones, además, o sea, mi lado feminista decía, pues no. Entonces, tengo como mucho esta empatía con los compositores y los escritores, o sea, como que hago esto o sea, que lo hacen ellos. Tengo un amor muy grande hacia, no sé si ubiquen a Residente, que es el Calle 13. Yo le tengo un amor muy grande a ese señor. No, no, no. Y es que muchas de sus canciones son justo eso. Hay muchos, francamente yo tengo muchas de sus frases, las uso en mi vida cotidiana, porque lo cito mucho, creo que es una persona que nos ha brindado mucho, mucho a través de sus canciones. Entonces, aquí volvemos a la cuestión que comentaba la compañera, ¿está bien o no está bien? Y es que yo mucho tiempo lo veía como no, yo sí fui esa chica que no iba a las fiestas porque yo no perreo. Y no, emborráchame, pero no voy a perrear. O sea, no, o sea, yo sí fui esa chica que me negaba mucho a eso por la cuestión no, sí, ciertamente, pues, elitista, clasista, no sé, pero sí era como que yo me negaba mucho a eso. Hasta apenas tiene poco tiempo que dije, bueno, al fin de cuentas es música comercial o no comercial y pues mis amigos aquí están y bueno, o sea, nos adaptamos, ¿no? Al ambiente de lo que es la fiesta. Pero digo, nuevamente como que creo que volvemos a esto de está bien o está mal. Y ya es todo. Así, mi solución a eso es no recomendarla. Así tal cual, o sea, como que la escucho y eso, pero sí, o sea, no le doy divulgación. Tal cual, o sea, cuando me piden, cuando recomiendan rolas o así, como que recomiendo a mí las rolas que a mí me gustan. Así como que esta me gusta porque habla de una etapa muy oscura, de un suicidio, de algo así, súper, escúchala, está chida. Y la música popular es simplemente eso, así como que, porque sí es un debate, eso como que, "Pues es que no me gusta, pero no puedo hacer nada". Entonces es como que, pues ya, o sea, simplemente no le doy divulgación. Y ya, eso es como que, así puedo vivir en paz. Bueno, miren, con ese tema del bien y mal, eso siempre va a existir, de hecho lo mencionó el compañero allá atrás, o sea, la dinámica social es así. Y a final de cuentas, siempre va a haber algo que digamos, eso está horrible, no lo voy a escuchar y no quiero que lo escuchen los demás. Pero cuando uno quiere estudiar la música, debe dejar todo eso atrás. E incluso irse a lo que jamás escucharía. Lo voy a decir ahorita en una sesión abierta, en vivo. Pero yo ahorita soy fan de Natanael. Pero yo ahorita soy fan de Natanael Cano y jamás me habría imaginado ser fan de Natanael Cano, en serio. O sea, se los dice alguien que hasta hace poco solamente decía, no, yo no escucho música de 1900 en adelante. Y ahorita me encanta Natanael Cano. Obviamente yo no le permito a mi hermanito escuchar a Natanael Cano. Y eso que le encantaba, pero le dije, no, no puedes escucharlo. Porque efectivamente tengo una idea de hacia dónde considero que es más adecuado que vaya la sociedad, que debe ir la crianza de un niño. Y quizá esto es válido cuando ya tienes un criterio y puedes escuchar que Natanael Cano habla de un vato que vende droga y que se hizo rico, pero sabes que eso pues, ni es lo que quieres ni te vas a querer ir para allá, ¿no? Pero estudiarlo es interesante. ¿Por qué? Porque puedes entender una realidad completamente distinta. Y ahí es donde entra lo interesante. ¿Por qué?
Porque a lo mejor superficialmente es pura violencia. Pero si escuchas las letras, puedes ver el sufrimiento que hay en ellos. Hay una frase de una canción que es de las famosas del que se llama "Que pacas de billetes", ¿no? Y él dice, soy malandro y es lo que hay. O sea, te está narrando la historia de alguien que no tuvo nada más hacia dónde aspirar. A lo mejor no es su historia, pero sí es la historia de muchos. Y luego lo vinculas con toda otra serie de narrativas que están en sus canciones y a lo mejor para ellos es una forma de llevar a la cúspide su forma de vida, pero cuando lo ves desde otro lado, te das cuenta de que es todo el dolor y el sufrimiento que ha tenido que atravesar alguien y las formas en las que él trata de sentirse bien consigo mismo. Y es lo mismo que todos nosotros hacemos. La música que escuchamos nos dice lo que hemos sufrido y cómo lo hemos afrontado. Cuando hablamos de música con letra. Entonces, bien y mal, tenemos todos diferentes nociones de bien y mal. Hay unas más hegemónicas que otras. Ahorita la droga está prohibida, el alcohol fue prohibido durante mucho tiempo. Y aún así, ahí está el consumo de drogas. No digo que esté bien, no, debo aclarar esto, que yo no estoy a favor del narcotráfico ni nada de eso, pero la realidad social es eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, el bien y mal, lo correcto, lo incorrecto, lo vamos a tener definido. Pero abordar la música desde una perspectiva, en este caso sociológico, pero a mí me gusta decirlo más amplio, es ver más allá de todo eso, ¿no? Y ese es como el mensaje que me gustaría como darles. A mí la música me encanta. Y obviamente yo no les voy a decir que Natanael Cano es mejor que Johann Sebastian Bach, ¿no? Pero he aprendido a escucharla. Y ustedes lo están diciendo, también han aprendido a escucharlo, a seleccionar, y eso está completamente bien. Cuando ustedes traten de enfrentarse a la música como un objeto que insertar en lo que estén haciendo, deben dejarlo de lado. Y probablemente lo van a hacer o les ha llamado la atención hacerlo. Hay personas que están metiéndose en la música desde campos completamente, aparentemente ajenos a ella, la medicina, la ingeniería, y son cosas bien fascinantes lo que se están haciendo. Algo que mencioné, y lo interesante de la realidad social es que no es cuadrada, o sea, no es causa y efecto. Porque algo que mencionaban es que la industria musical, que es lo que me señalaban ya los de la Escuela Crítica de Frankfurt, iba a deformar la música. Pero fíjense algo bien interesante, Spotify sería la mayor aberración que se hubieran imaginado ellos. ¿Por qué? Porque lo que hace es personalizar el consumo de la música a un nivel extremo. Y sin embargo, gracias a plataformas como Spotify, hay personas que están escuchando a Víctor Jara. ¿Por qué? Porque a lo mejor si viviéramos en un régimen rígido, como probablemente lo va a vivir Argentina, Mercedes Sosa no podría sonar en los próximos 4 años. O simple y sencillamente Víctor Jara ni siquiera sabríamos quién es. Es muy interesante ver cómo, a pesar de que Adorno veía en toda esta parte de la difusión de la música esos niveles tan comerciales, ha causado también el efecto contrario. Ustedes señalaban algo, por ejemplo, con respecto a los discos, pero les voy a señalar algo bien interesante con respecto a la música clásica. A veces uno ni siquiera tiene que comprar nada. De todas las estaciones de radio que ha habido en el país, una de las más longevas es Opus, y lo que transmite es música clásica. Pero eso es, fíjense, nuestra generación no está habituada a escuchar la radio. Estamos acostumbrados al consumo individualizado. Entonces, esas son las reflexiones que les hago. Comentar algo y ya se las paso. Pues justamente llegaron como que al punto con el que quería concluir la sesión. Como lo que comentaba igual en la sesión pasada, a final de cuentas todo lo que consumimos, si está siendo tan popular, tiene un porqué. O sea, no nada más está como el de que, sí, es música prefabricada y no sé qué. No, o sea, verdaderamente ustedes se han detenido a preguntarse, ¿por qué está siendo popular? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Pusiste un ejemplo perfecto ahorita con toda esta cuestión de la narcocultura, que en realidad el término correcto sería narcoficción, porque muchas veces todo de lo que hablan pues es inventado. Si fuera algo más serio, pues habría problemas. Pero bueno, en toda esta cuestión de la narcoficción, que nos decimos como de, ay, pero ¿por qué están hablando de eso y tal, tal, tal? Pues es que es lo que está pasando.
y todas esas realidades que se han como que querido esconder de lo que es México, pues ya están teniendo como que un medio internacional por el que se pueda pues hacer difusión, porque a final de cuentas toda esa cuestión de los alucines y los buchones y todo eso tiene algo detrás, que pues es un contexto que le está haciendo mucho daño a México y que es una realidad y que muchas veces pues nos privamos de ponerle atención por todo este aspecto clasista que nos sigue pues acaparando la atención. Entonces, bueno, más que nada, pues yo les invito de nuevo a que reflexionen qué es lo que están escuchando y también qué es lo que están escuchando los demás, porque por algo está siendo popular, por algo a la gente le llama tanto la atención. Pregúntenle, de verdad, pregúntenle a sus amigos que escuchan a la doble P o a lo que sea, o sea, es como de que, pero ¿qué te gusta? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención y todo? Y neta, luego se sacan cada cosa tan pinche descabezada que... Pero está bien interesante. Para allá. Gracias. Pues tenía varias cosas que comentar después de que todos hablaron. La primera, la cuestión de los compositores. Creo que el hecho de que tú sepas que una persona está escribiendo sus canciones te ayuda, como dicen, ¿no? A empatizar más y incluso hasta decir como, esta persona me entiende, está pasando por lo mismo que yo, sabe de qué está hablando. O sea, aunque sea la persona más millonaria del mundo, ejemplo, Taylor Swift, yo lo sigo diciendo. O sea, aunque sea billonaria, jamás la vaya a conocer, yo digo, es que ella me entiende, o sea, ella sabe qué onda y lo escribe, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Ajá, o sea, digo, toman situaciones muy generales, pues, y de alguna manera lo personalizan. No sé, es impresionante. Pero bueno, obviamente esa cuestión. Y la cuestión de las infancias también me pareció muy interesante, o sea, obviamente lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo escuchar Peso Pluma y yo puedo, o sea, saber decir, ok, yo no me voy a hacer narco, no, estoy estudiando sociología, yo no me voy a ir por ese camino, pero me pregunto si los niños más susceptibles, sobre todo, más bien, si los niños que son susceptibles, piensen de otra manera y si eso les está afectando. Y digo, no es por echarle tierra a este género, porque pues la verdad sí hay canciones que me gustan y tampoco se trata de satanizar, ¿no? O sea, justo es más ver desde un lado crítico y de ver justo, pues por qué está de moda, ¿no? O sea, más allá de decir está bien, está mal, es pensar por qué está de moda. Eh, pero sí también pensar en, pues no sé, en cómo la música forma y afecta a las infancias y pues es pensar a lo mejor un poquito en nuestra infancia, o sea, a lo mejor, digo, a nosotros no nos tocó eso, pero si la música nos afectó o nos llevó hacia cierto camino, hacia ciertos pensamientos, de qué manera nos afectó estando niños, sobre todo. Eso me parece interesante. Y bueno, esta parte del consumo personalizado, sí, digo, Spotify justo se me hace algo como muy... mm, bueno, o sea, a mí me gusta mucho, pues me ha ayudado a conocer muchísimos más artistas, pero pues sí me imagino que las personas que son un poco más puristas como Adorno, pues sí les hubiera dado un tic nervioso. Y obviamente también estaba pensando en esta parte de pertenencia, cuando hacen el Spotify Wrapped a final de año y que todo el mundo quiere enseñar qué fue lo que escuchó y todos lo publican y así, que todo el mundo está esperando eso, y a ver qué te salió y a ver qué me salió y cuál fue tu canción más escuchada. Pues lo supieron comercializar muy bien, o sea, igual es otro síntoma, pues, de las épocas que estamos viviendo. Ajá, sí, sí, sí. Y te lo ponen en un font bonito y ya, tú lo eliges y dices, ay, este color morado me queda perfecto. Y ya, o cosas así. Pues sí, es un tema muy amplio, muy complejo, o sea, tiene para muchos lados de dónde pensarle, la verdad. Sí, pues si nos ponemos a hablar, creo que en específico, incluso de cada artista que escuchamos, e incluso cada género, no vamos a acabar nunca. Eh, es una cuestión muy compleja
pero lo importante es que nosotros como, bueno, quienes estamos estudiando sociología, e incluso quienes no, pero están interesados, pues analicen más allá de lo que aparenta todo, porque de verdad, o sea, como les comentaba hace rato, ya lo vimos con la cuestión del contenido viral en la primera sesión, después con el cine, ahorita con lo de la música, en realidad pues es algo que nos rodea a todos siempre. Y siempre hay algo que podemos aprender de ello, por más banal o por más vacío que parezca, o por más complejo que parezca, o sea, porque no necesariamente tenemos que tener una formación específica para entender por qué está existiendo esto. Eh, bueno, eso sería de mi parte. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, pues entonces concluimos la sesión. Les comentamos que, bueno, saben, vamos a salir de vacaciones y todo, y la siguiente sesión sería el lunes 8 de diciembre. Entonces, merita entrando. 8 de enero, discúlpenme, 8 de enero. Vamos a volver. Vamos a regresar. El 8 de enero, luego entrando, los invitamos. Probablemente vayamos a hacer alguna que otra modificación en el cronograma porque hubo ahí unas cuestiones que movimos un poquito, pero pues los invitamos para la siguiente sesión. Y pues sería todo de mi parte. Que tengan unas bonitas vacaciones, que disfruten mucho las fiestas y escuchen de todo, pero escúchenlo sociológicamente. Ah, sí, vamos a hacer una dinámica. ¿Pueden participar también los que están viéndonos? Pues se la pelaron. No, no es cierto. No, discúlpenos, es que después si gustan, quienes nos hayan visto y todo y estén interesados en la dinámica, pues lo podemos volver a hacer. Pero bueno, discúlpenme con eso último. Vamos a dejar hasta aquí la sesión en vivo, vamos a hacer la dinámica y pues ya después les contamos el chismecito de qué fue, ¿va? Cuídense mucho.